Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva entrevista en FNM. Tengo el honor de estar con un experto abogado tributario. Él es Gonzalo Vergara, abogado de la Universidad Católica de Valparaíso, con un magíster en Derecho, mención Derecho Tributario, de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y además es docente de la Universidad de Concepción, miembro del comité editorial de la revista Derecho Tributario de la misma casa de estudio. Estoy encantada de estar con él y de profundizar un poco en estas materias que son tan relevantes desde el punto de vista filosófico como desde la perspectiva económica y financiera de cada una de las personas que nos están viendo. Así que bienvenido, Gonzalo Vergara, ¿cómo estás? Muchas gracias, Rocío, muy bien. Vamos a partir conversando, Gonzalo, sobre la contingencia tributaria y lo que ha pasado respecto de la operación Renta del año tributario 2025, que termina o estaría terminando el 30 de abril recién pasado, pero además de los reclamos y de los pataleos que hemos visto a través de los medios de comunicación respecto de gremios y operadores del sistema tributario. No sé qué nos puedes contar de esto, Gonzalo, como para abrir la conversación. Sí. Bueno, todos los que hayan puesto algo de atención a los diarios, a los medios de comunicación en el último tiempo, habrán podido ver que se presentaron dos reclamos importantes. El primero, como justamente lo decías, es de la operación Renta, en la cual fallaron los sistemas del Servicio de Impuestos Internos y la gente se vio en la imposibilidad de presentar las declaraciones. Ahora, si tú piensas simplemente eres una persona que tiene que presentar su propia declaración, es como una incomodidad, pero si tú eres un contador o eres una empresa de contadores que tú vives de hacer esto y tienes que presentar las declaraciones de 100 clientes. Si ese sistema para, eso implica que tienes a todas las personas que están presentando las declaraciones, a todos tus empleados, o tú estás en la imposibilidad de hacerlo y por lo mismo se atrasan 100 presentaciones. Eso dio paso a que obviamente hay un daño para todas las personas dedicadas a hacer estas presentaciones, porque la gente no trabaja gratis, entonces tienes que terminar pagando horas extras para que las personas presentaran las declaraciones dentro de estos periodos. Y si bien Impuestos Internos obviamente tiene que condonar las multas, porque existe una multa, pero cuando el retraso es atribuible a la administración, como fue en este caso, se deberían condonar, está en la ley, ni siquiera es algo que se aplique por los principios básicos o la lógica, sino que está en la ley previsto expresamente. Pero aún así existe un daño para toda la gente que se dedica a eso, porque todas las personas que tenían horas dedicadas a eso, que está dentro de una planificación de toda la gente que tiene que presentar las declaraciones de las empresas, no lo pudo hacer y por supuesto tuvo que estar hasta altas horas de la madrugada presentando declaraciones y esa gente tiene que seguir recibiendo una remuneración. O sea, Gonzalo, perdón, y además la gente común y corriente, el ciudadano que se vio en la imposibilidad de declarar su renta, o sea, es como insólito, es como el colmo, ¿no? No creo que haya nadie en Chile que pague impuestos contento. Me voy a preparar, hoy día es 30 de abril, un pisco sour, qué rico, voy a ser más pobre porque le voy a dar parte de mis ingresos al Estado, al fisco, ¿no es cierto? Aun cuando, señor, usted tenga devolución de impuestos, debería ponerse triste, porque significa que usted le adelantó plata al fisco que no debió pagarle. Así que yo creo que el ciudadano común y corriente que se vio en la imposibilidad, tuvo retrasos, o incluso se vio en la imposibilidad de declarar y pagar su impuesto a la renta, lo somete a una desventaja tremenda, porque esa misma persona va a tener que gastar tiempo en verificar que le han condonado la multa, porque como tú bien explicas, existe multa si es que te atrasas en declarar y pagar tu renta. Entonces, es bien absurdo, no solamente creo yo, para estas oficinas que tienen muchos clientes o empresas, ¿no es cierto?, medianas y más grandes que son bastante más complejos la operación de declarar su renta. Ese fue el primer reclamo, entonces, que Servicio de Impuestos Internos que debería recaudar y que debería preocuparse que su sistema operativo, tecnológico, que se hace a través del sitio web del Servicio de Impuestos Internos, anda a la perfección justamente para la operación renta, y ahí entonces, como no fue así,
y las personas no podían, o muchas personas no pudieron declarar su renta, entonces tenemos el primer reclamo a propósito de la operación renta que acabamos de cerrar. ¿Hubo más reclamos, Gonzalo? Hubieron más reclamos, exactamente. Y el segundo es un reclamo mucho más pensado y da cuenta de problemas un poco sistémicos. Es decir, no obedece a una falla concreta individual en que se cayó el sistema, tuvimos un problema computacional, sino que hay lo que daría cuenta de malas prácticas de parte de la administración. Y esta denuncia, un poco es bueno ver el detalle, es una denuncia que fue hecha por el Colegio de Abogados, el Colegio de Contadores, la Fundación FESIT, que es una fundación que agrupa a académicos, tanto académicos que están como yo en el mundo privado y en la academia, como académicos que solo están en la universidad. Claro. Es decir, no es una institución que sea solamente de personas que están dedicadas a atender clientes, sino que en esa fundación hay un componente muy alto de personas que son 100% académicas. Investigadores, docentes, que se dedican 100% a la universidad. Entonces está FESIT y además estaba la IFA, que es la Asociación de Profesionales dedicados a la Tributación Internacional, y el Instituto Chileno de Derecho Tributario. Estos dos, tanto la IFA como el Instituto Chileno de Derecho Tributario, los dos, si bien también agrupan tanto a académicos, 100% académicos, como a otros profesionales que se dedican a atender clientes, un poco lo que da cuenta que se hayan juntado todas estas organizaciones es que se están refiriendo a problemas que fueron detectados de manera transversal. Claro. Es decir, no es que se está quejando solamente un sector, sino que es la primera vez, por lo menos, que yo recuerdo que existe una queja completa de todas las personas que se dedican tanto profesionalmente, como en el caso de los dos colegios profesionales, como desde el punto de vista académico. Es decir, que no es una queja que podamos considerar que es banal, sino claro, que obedece a un estudio bastante acabado, claro, en el cual ellos pidieron información por transparencia respecto de lo que estaba ocurriendo, es decir, que está soportado por datos, como vamos a ir viendo. ¿De qué se quejaron, Gonzalo? ¿Cuáles son los reclamos principales que han hecho este grupo de expertos y operadores del sistema frente a los problemas que tú en términos generales has enunciado? ¿Qué es lo que dijeron? ¿Qué problemas ven ellos? Sustentado con datos, por supuesto. Claro. El primero es un rechazo sistemático a partir de este año de los recursos que, cuando Impuestos Internos te cobra un impuesto, que es el caso más clásico, tú tienes primero un recurso administrativo, que es ante la propia autoridad fiscal. Es decir, tú vas donde Impuestos Internos y pides a otra área, que no es el área que te liquidó, que vuelva a revisar el caso. Y tú presentas tu argumentación. Le dices, bueno, acá hay ciertos errores. Y normalmente el nivel de rechazo histórico de esos recursos era de un 42,7%. Ya. Y este año... O sea, en el 42, un poquito, casi el 43% de los casos en que un contribuyente hacía esta petición administrativa ante el propio Servicio de Impuestos Internos cuando me liquidaban un impuesto, o sea, me decían, aquí hay una diferencia. Sabe que usted está ocupando un gasto que en realidad no es gasto. Vamos de ejemplo nomás. O usted tiene más ingresos de los que me declaró, ¿no es cierto? Entonces el contribuyente iba y reclamaba frente al propio Administración Tributaria, frente al propio Servicio de Impuestos Internos. En un 43% de las veces el servicio le decía, ¿sabe qué? No, yo estoy bien y usted vaya a la FIFA porque no corresponde su reclamo. Claro, el rechazo total, porque justamente el porcentaje cambia cuando hay cuando te dan la razón, te pueden dar la razón en parte o claro, totalmente. Ya. Pero acá estamos hablando del rechazo total, es decir, te dan un portazo, te dice usted está completamente mal. Y históricamente ese era un 42,7%. Perfecto. Y el 2005 esto salta a un 88,3%. Ya. Es decir, que se duplica prácticamente el portazo al contribuyente y le dice, no, señor, no vamos a revisar su caso, vaya usted a tribunales. Lo cual
tiene un problema doble. Por un lado, es una cosa evidente que mágicamente no mejoraron la perfección del ser humano, porque al final del día estamos hablando de la revisión de actos administrativos que fueron en los cuales, bueno, como vamos a ver, deberían estar involucrados humanos, porque una de las quejas es precisamente estos actos masivos que vamos a ver, que es uno de los puntos. Pero parte de este aumento no obedece a que maravillosamente nos pusimos todos más inteligentes, entonces todos los actos administrativos son más perfectos, sino que simplemente hay un rechazo. Y ese rechazo tiene, además de la implicancia de que no hay una especie de reflexión propia de decir vamos a revisar lo que hicimos, pone presión sobre los tribunales tributarios y aduaneros. Porque uno de los motivos, bueno, existen dos motivos principales por los cuales existen este tipo de recursos. El primero es porque la propia administración, si se da cuenta que ha cometido un error, está obligada a corregirlo. Si el acto contiene algún tipo de ilegalidad o error, la administración debe dejar ese acto sin efecto y corregirlo, porque no es el objetivo de impuestos internos recaudar, sino que aplicar la ley. Ese es uno de los errores probables que están guiando todas estas especies de malas prácticas que están denunciando estos organismos. La función de impuestos internos principalmente es fiscalizar. Eso implica ver que la ley se aplique bien. Y si la ley está mal aplicada, ese acto se debería dejar sin efecto. Claro. Pero además esto pone presión sobre los tribunales tributarios y aduaneros, lo cual implica que van a tener trabajo que normalmente habría sido innecesario, porque son errores que la propia administración normalmente se daba cuenta que cometía. Claro. Pero además, que es la parte un poco más grave, en todos aquellos casos en los cuales estamos hablando de montos o de empresas que no están en una situación de poder financiar un juicio tributario, en el cual requieren especialistas y que además duran un juicio tributario de durar desde que comienza hasta que llega a la Suprema, imaginemos un promedio de 4 años, por dar alguna cifra, él pone sobre el contribuyente esta carga que normalmente habría sido innecesaria. Porque es evidente que mágicamente no nos pusimos los humanos más inteligentes y los actos están saliendo más perfectos. Siempre va a haber en toda organización humana un nivel de error que los grandes números tienden a no mentir. O sea, y además, Gonzalo, que si existieran razones fundamentadas por las cuales vemos que crece tan inmensamente este porcentaje de rechazo de las peticiones administrativas de los contribuyentes, lo sabríamos. O sea, no sería una de las alertas que estas asociaciones gremiales, estos colegios de profesores y además estos expertos tributarios, académicos, investigadores, no lo hubieran puesto en primer lugar de, oye, ¿sabéis que esta es una red flag? Esto está mal, ¿no es cierto? No podemos estar tranquilos o necesitamos una explicación de por qué han crecido los rechazos a las peticiones de los contribuyentes en esta inmensa distribución, este inmenso porcentaje. Claro, y precisamente no hay ninguna fundamentación, no hay ningún hecho, no hay nada que indique que esto debería haber cambiado, no hay un cambio legal en esto, o sea, estamos hablando de casos que son anteriores a los últimos cambios legales, entonces no existe ningún hecho que nos podría llevar a concluir que debía claramente aumentar esto. Tú dijiste un punto que quiero, Gonzalo, antes de pasar a la siguiente variable que hace que se preocupen estas personas, que es la de que el Servicio de Impuestos Internos no tiene como misión en la vida recaudar, sino que aplicar y fiscalizar impuestos, ¿no es cierto? Eso es lo que es en teoría, o conforme a nuestro orden jurídico, porque la ley dice, señores, Servicio de Impuestos Internos, ustedes existen porque tienen que aplicar y fiscalizar. Pero si vemos este nivel de rechazo a las peticiones administrativas, cuando es la propia ley la que mandata al Servicio de Impuestos Internos a corregir incluso de oficio, ¿cierto? Como muchas veces no lo hace, es el contribuyente el que tiene que, señores, por favor, a través de una petición administrativa, sabe que usted se equivocó, o esto que me está diciendo no es así, por lo tanto rectifique. Si se le pega un portazo en la cara a los contribuyentes, entonces aquí parece ser que, lo digo yo, no lo estás diciendo tú, pero
a mí me hace legítimamente sospechar de que estén desviándose de su misión en la vida del Servicio de Impuesto Interno y que les interese más recaudar que aplicar la ley que ha sido objeto, supuestamente, o en la mayoría de los casos, de un debate democrático, ¿no es cierto? Exactamente. Bueno, después vamos a ver en un momento el tema de los temas que queríamos conversar, de la moral tributaria. Y uno de los factores en los últimos estudios que publicó la OCDE, en un estudio bastante exhaustivo que hizo respecto de esa materia, la visión tanto de la ciudadanía como de la propia administración respecto de en qué se usaban los recursos o cuál era la relación entre los funcionarios y sus jefes, muchas veces esta moral tributaria se veía socavada precisamente por acciones de este tipo, porque claro, puede ser no solo respecto de si, no sé, imaginemos algún país donde la cosa es muy terrible y la administración, porque hay lugares donde efectivamente te piden sobornos regularmente en varios países del mundo. Acá eso no ocurre, pero cuando hay una presión indebida para que los funcionarios apliquen un impuesto donde no debe, eso también provoca una baja en la moral de los funcionarios públicos. Entonces eso es preocupante efectivamente tanto para el contribuyente como para el funcionario que se ve presionado para hacer algo que la ley no contempló, que es cobrar por cobrar. Claro, exactamente. Ya, entonces, en primer lugar, peticiones administrativas que se rechazan en un nivel que ha aumentado tanto, del 42,7 al 88,3. Raro. Segunda variable o segunda fundamentación del reclamo, Gonzalo, de estas personas, reclamo frente a la autoridad administrativa. Claro, el segundo es el bloqueo de claves y las anotaciones poco claras. Normalmente habíamos tenido este problema de las anotaciones, era un problema un poco histórico en materia de impuestos, pero la novedad y la gravedad en lo que está dando cuenta estas asociaciones es en el bloqueo de las claves. El bloqueo de las claves es el equivalente, porque tú no puedes acceder a la página de impuestos internos, a tus datos, a tu sitio personal, ¿no es cierto? Donde se hacen las peticiones, donde se hacen las correcciones. Es el equivalente que tú fueras a la dirección regional o a la unidad del servicio y no te dejaran entrar. Claro. Literalmente ese es el equivalente, porque las personas tienen el derecho de hacer petición. El derecho de petición es uno de los derechos básicos que está en la Constitución y es uno de los derechos humanos básicos. Sí. Y si te niegan la clave a través de la cual la bloquean, la clave a través de la cual tú vas a hacer esa petición, lo que hacen es estar violando un derecho humano básico, que es el derecho de petición. Y por lo mismo, la Corte Suprema resolvió que esa acción era absolutamente ilegal. Entonces, ahí no solo un poco lo que está denunciando estas asociaciones tiene que ver con algo que es una mera percepción de ellos, sino que la Corte resolvió efectivamente que eso no es algo que se puede hacer. Y no se puede hacer por motivos extremadamente importantes, que es tu derecho de petición ante el servicio. O sea, imaginemos por un momento que yo enloqueciera y hiciera peticiones absurdas, me dirían que no. Claro. Y podrían fundamentarlo con facilidad. Pero bloquear la clave... no dejarte pedir. Exactamente. Es el equivalente a que no te dejen entrar a la unidad. Te digan, no, usted no, por cualquier motivo, usted no lo vamos a dejar entrar. No lo vamos a escuchar. Gonzalo, y además de todos los trámites que uno tiene que hacer en el sitio o portal del Servicio de Impuesto Interno, o sea, no solamente el derecho de petición, que es al que se refiere el fallo de la Corte Suprema, sino que la libertad económica, cómo no se va a ver coartada si es que no puedo facturarle a un cliente, ¿o no? Sí, sí, eso está relacionado un poco con la última de las... Porque hay varias de las declaraciones y las quejas que están relacionadas unas con otras. Y lo que comenta está justamente relacionado con otra de las cosas respecto a las cuales existe una queja, que tiene que ver con nuestro sistema. Nuestro sistema tributario fue diseñado para que tú realizaras tus actividades, porque
la libertad económica es uno de los derechos constitucionales básicos, porque si tú no realizas una actividad económica no puedes comer, esencialmente. Claro, entonces existe la libertad para ejercer cualquier tipo de actividad. Y obviamente hay actividades que, no sé, pues si yo digo, en lo que sí, voy a dedicarme a ser doctor, obviamente esas hay regulaciones aparte, pero normalmente o te vayas a dedicar a traficar órganos, claro, no, pero acá no, estamos hablando de las actividades normales que realiza la gente, que si yo quiero poner una empresa que se dedique a diseñar logos para empresas, por ejemplo. Bueno, y en ese caso, nuestro sistema es de declaración. Tú le informas al servicio lo que estás haciendo. Y lo que detectaron estos organismos, que coincide tristemente con un cambio en una circular de impuestos internos que se refiere al aviso de inicio de actividades. Que es otro trámite obligatorio con el que hay que cumplir, ¿no es cierto? Cuando claro, tú materialmente empiezas a desarrollar tu actividad económica, la que sea. Que impuestos internos comenzó a entorpecer ese trámite, y de hecho la circular trata esto no como porque la lógica del rol único tributario, del RUT, la ley del RUT, está pensado como una lista donde tú vas y te inscribes. Bueno, lo que dice literalmente esta nueva instrucción es que tú tienes que obtener un RUT, como si al final del día lo que termina es alterando la lógica y pasa de ser una declaración a una especie de autorización de la autoridad fiscal. Y eso es gravísimo. ¿Por qué? Porque en nuestra ley el delito de comercio clandestino está definido en función de lo que dice el RUT. Y si tú creas una sociedad y esa sociedad tú vas a inscribirla en el RUT, la creaste por una escritura en una escritura pública, y dificultan la inscripción en el RUT, mientras tú no estés inscrito, se presume que tú estás ejerciendo el comercio clandestinamente. O sea, ese es el nivel de poder, ¿no es cierto? Una tramitación, un simple trámite, o un mero trámite, o dos meros trámites, cuáles son el registro en el rol único tributario, en que, como tú bien dices, la ley dice, o la lógica que hay detrás es, regístrese, ¿cierto? Y suba la información que le estamos pidiendo, listo, pero no hay arbitrariedad, o no hay discrecionalidad, no hay un permiso, no hay una autorización por parte del Servicio de Impuestos Internos, o sea, usted cumpla con esto. Reciba la información. Claro, lo mismo que respecto de la declaración de inicio de actividades. O sea, usted deme cuenta, infórmeme sobre que usted ha iniciado alguna actividad económica, que tiene lógica porque el Servicio de Impuestos Internos necesita estar al tanto para saber, bueno, a quién le va a poner el sombrero o la mano para recaudar impuestos, ¿no es cierto? Pero no es, o no tiene lógica, o no es de sentido común que el Servicio de Impuestos Internos ahora crea que es como un autorizante, ¿eh? que es la autoridad administrativa que nos dice sí usted o no. Puede, usted claro. no puede, claro. ¿Y en dónde han observado que existen estos dos problemas? El primero es literalmente al inicio más básico, cuando vas a inscribir una sociedad en el RUT. Pero el segundo problema es que también al final del día te pone a la gente la obligación de cometer una infracción, que es en la dificultad para poder timbrar las facturas y las boletas. Entonces, este timbre que ahora es electrónico, sí, que se convirtió en una especie de autorización, porque sí, antes la gente llevaba las facturas y literalmente les ponían un timbre, como ya eso no existe, los documentos son electrónicos, lo que existe es una autorización de números de las facturas. Pero lo que observa y lo que da cuenta el documento en que se hace esta denuncia a la DEDECON, que es este organismo de la defensa del contribuyente, es que se están poniendo trabas al decirle a las personas estas observaciones que dice Impuestos Internos que son poco claras. Entonces le dice observación que, de hecho, ellos señalan acá incluso el número, dicen anotación 52. Imagínate, tú eres una persona que decide, claro, es un profesional joven que, imaginemos, estudió, qué sé yo, diseño y quieres comenzar a vender ropa, fabricar y vender ropa. Y vas, creas una sociedad con otra amiga y van a inscribir esto y aparece, no, anotación 52. ¿Qué diablos es la anotación 52? Exactamente. Entonces, si estuviéramos hablando a nivel de empresas sofisticadas que tienen asesoría, uno podría decir, no, pero claro, esta gente tiene un abogado, tiene contadores, que debería estudiarse todo el listado de
imagínate, antes de llegar a ¿dónde están primero estas anotaciones? ¿Cuál es la implicancia contable de lo que te están diciendo? El problema es precisamente a nivel más básico. Todas las personas que quieren iniciar y cumplir se enfrentan con este problema, y por eso estos organismos un poco están dando cuenta de eso, porque ya pasó a ser un tema generalizado. Entonces ahí es aún peor, porque está esta contradicción entre el deseo de cobrar y al mismo tiempo un deseo de impedir o entrabar que la gente realice sus actividades. Entonces hay una contradicción vital, evidente. Gonzalo, quisimos partir con este reclamo, estas declaraciones que informaban a la opinión pública sobre los problemas de los que tú has dado cuenta ahora en esta parte introductoria de esta entrevista, porque necesitábamos situarnos en alguna parte, ¿no? Entonces, podríamos con esta introducción contestarnos cuál es el diagnóstico, en el fondo, cómo estamos. Y frente a estas críticas observaciones, reclamos, o como lo quiera llamar la gente, bueno, da cuenta un poco del Estado, o bastante del Estado, súper transversal del diagnóstico que existe hoy día, súper contingencia, súper hoy en la actualidad, la parada que existe del pobre y triste contribuyente frente a la autoridad administrativa. Y sabéis que te quiero leer, Gonzalo, preparando esta entrevista, en la prensa, un contribuyente que no pudo efectuar su declaración ahora, que lo encontré un buen resumen tal vez para lo que súper fundadamente declaran estas asociaciones gremiales y estos expertos. Este señor dice en la prensa, esto es EMOL, no me atreví, no lo dejaron declarar su impuesto en la operación rentadora, no me atreví a otra cosa que, ¿cuál siervo medieval, acosado por los recaudadores de impuestos y sus amenazantes armas, aceptar esa expoliación y hacer el pago con ese recargo usurero? Protesto aquí públicamente contra este flagrante abuso del Servicio de Impuestos Internos. Fue un contribuyente el que no lo dejaron declarar y que lo pudo hacer en mayo, ¿no es cierto? O sea, con unos pocos días de retraso, y que además, por supuesto, va con una multa, lo que estábamos hablando al principio. Entonces, yo creo que vamos a ver cómo se resuelven si es que se resuelven. Yo creo que es un buen resumen de cómo están las cosas, llamar la atención o comentarle a la ciudadanía que no ha leído estas declaraciones del estado actual de estos trámites que son tan necesarios para, como decís tú, comer. Pues ya ni siquiera es la economía, ¿no es cierto? También, pero porque la economía y el crecimiento empujamos todo, y a generar riqueza y aportar valor a la sociedad, pero pobres, claro, contribuyentes en el contexto en el que estamos hablando. Desde el punto de vista, Gonzalo, más, si querís, filosófico o un poco más general, ¿cómo ves tú los impuestos? Yo te comentaba que hoy día un hijo había aparecido con una polera, los impuestos son un robo, y justo teníamos la entrevista. Entonces, ¿qué crees tú del diagnóstico o del estado actual de nuestro sistema tributario? ¿Ya? No quiero que estés de acuerdo conmigo con que los impuestos sean un robo, sino que desde el punto de vista técnico, ¿cómo está nuestro sistema tributario? ¿Cómo ves a los impuestos en Chile, la carga tributaria? Al parecer el resumen de lo que hemos estado hablando sobre los problemas que tienen los contribuyentes es algo así como, por favor, déjennos en paz. Pero a nivel más filosófico, si quería, más general, ¿cómo ves tú el sistema tributario? Bueno, es muy, hasta cierto punto, da en el clavo la persona que está declarando ahí al medio de comunicación. Como un poeta, además. Sí. Claro, porque dice, me siento como un siervo medieval, porque precisamente en la Edad Media comienza toda esta lucha por establecer lo que terminan siendo los derechos como básicos de todos los contribuyentes, a que el impuesto que se cobre sea el impuesto que es determinado por el Parlamento. Comienza claro, obviamente la más famosa es la Carta Magna, pero antes de la Carta Magna está esta otra carta en España, en León, como casi 100 años antes, creo. Entonces es una lucha medieval entre estos reyes que tomaban el dinero de sus súbditos
Y ahí no era solo de los súbditos que estaban armados, no solo del señor feudal que tenía un ejército y podía enfrentarse al rey, que era obviamente el que puso el arma más dura para enfrentarse al rey, pero también, y por eso es tan interesante la historia de lo mismo en España, esta es la Carta de León, era de las ciudades, los habitantes de las ciudades que también tenían la capacidad, pues en esa época las ciudades eran amuralladas, entonces tenían la capacidad de enfrentarse al rey, los ciudadanos, y ahí también viene esa otra palabra, llegan a estos acuerdos y comienzan a fomentar que el impuesto es el resultado de este acuerdo entre el rey y los subordinados. Después el rey es reemplazado por el Estado ya no es tan, porque el rey era en ese sentido mucho más abierto, en el sentido de que decía, no, yo quiero este dinero porque me quiero construir un palacio, yo quiero este dinero porque era más honesto. Era más honesto Claro. En ese sentido, no había quiero ir a una guerra contra el país de al lado. Pero desde que el Estado reemplaza al rey, siempre está y que tiene que ver con el tema de la moral tributaria, está esta declaración de que el dinero será usado en cosas benevolentes, casi como una especie de caridad forzada. Pero hay dos puntos que son relevantes respecto de esto. El primero es que el tributo es el resultado de ese acuerdo. Y ese resultado tiene que estar delimitado, tiene que haber algo similar a lo que dicen los penalistas, que es esta tipicidad. Es decir, tú tienes que saber y puede ser determinable por distintas personas cuál es el monto y cuáles son los hechos que provocan este impuesto. Entonces, cuando dices, bueno, ¿y en qué estamos nosotros? Y estamos justamente en una etapa en la cual esa línea es bastante tenue, Difusa. es bastante difusa, y tenemos todas estas acciones en las cuales Impuestos Internos siente que puede calificar cualquier, digamos, ir alterando las calificaciones, ir diciendo, acusando a las personas de distintas cosas para cobrar impuestos. O que puede decir simplemente, sabe que he decidido que están los errores detectados son muy altos, así que detecten menos errores. Cuando ocurre Claro. eso, cuando es evidente que no existe, que la línea divisoria no es clara y que podemos simplemente por un acto administrativo pasar a tener que ir a defender un juicio, o peor aún, como ocurre con las contribuciones, que es otro de los entre comillas, Temas. escándalos que Sí. hemos tenido en el último tiempo, que suben o bajan aparentemente a voluntad de cada director, porque cuando se han ido intentando forzar que se transparenten los parámetros, la respuesta es no hay parámetros, este principio comienza a decaer. Y ese primer principio no es algo menor. Y hay que recordar que la Comisión de Venecia, que fue uno de los organismos que fue considerado por ambos bandos políticos cuando fueron las discusiones constitucionales como un organismo técnico que era capaz de dar una opinión técnica a los dos bandos, es decir, no estamos hablando de una entidad politizada, precisamente se refirió a este tema, que el Estado de Derecho, es decir, este concepto tan básico que se comenzó a pelear en la Edad Media, y por eso es tan importante resaltar cómo se sentía esta persona. El Estado de Derecho se compone precisamente por esta certeza jurídica, es decir, que si las leyes se limitan a facultar a alguien para resolver de la manera que le plazca, es decir, usted cobre discrecionalmente a lo que usted estime pertinente, en ese caso ya el Estado de Derecho pasa a ser una especie de parodia y no estamos frente a un real Estado de Derecho. Entonces, y hay un poco resaltar el por qué estos organismos que normalmente eran técnicos están haciendo una queja, es porque este problema es un problema extremadamente importante. Ahora, al mismo tiempo, además de que esta obligación tributaria debería estar perfectamente delimitada en una ley y no deberían existir esta discrecionalidad para actuar y decir te voy a cobrar más, te voy a cobrar menos, voy a decidir bajar o subir la cantidad de casos que se rechazan. La sustracción de recursos de los particulares hacia el Estado presenta varios problemas
que son propiamente técnicos, que el caso de la OCDE, que es otro también de los organismos que tiende a ser mirado por ambos bandos políticos como un organismo técnico que da opiniones bastante fundamentadas. En el caso de cuáles son los montos que se tienen que cobrar, también en los estudios más detallados y que da cuenta de lo que ha ocurrido en los países miembros de la OCDE por periodos más largos, dicen algo que es que suena bastante evidente al final del día, que existen lo que los economistas llaman rendimientos marginales decrecientes respecto de las tasas. Si una persona tiene que comer y tú le dices, no, ¿sabe qué? Yo me voy a llevar la mitad de lo que usted tiene que comer, un 20% de lo que tiene que comer, porque lo voy a usar, lo voy a destinar a otra cosa, sea buena, sea mala, sea lo que sea. Para esa persona no es neutro eso. Entonces, en la medida que la tasa del impuesto puede subir solo hasta cierto punto, y después de cierto punto, la recaudación comienza a caer. Es decir, que hay un punto en que la recaudación, y un poco lo que da cuenta la OCDE es que se debe analizar esto que se llama la curva de Laffer, que no existe una elasticidad mágica en los impuestos. Tú los comienzas a subir y hay un punto en los cuales ocurren dos cosas. La gente te los deja de pagar, que es un poco el problema que tenemos en el caso de en Chile, la informalidad. Claro. O simplemente empiezas a espantar el capital y la inversión se va a otro país. Entonces, tú, en el caso de Chile en particular, que existe este informe que decía que existe cierta, entre comillas, que han usado bastante, varios políticos han usado la palabra holgura, pero usando ese mismo término, lo que dice el informe general de la OCDE respecto del nivel de impuestos es que esencialmente no es elástico. Si tú lo subes hay un punto en que no solo no aumenta la recaudación, sino que comienza a disminuir. Obvio. Porque baja la base imponible, porque tienes menos productividad. Exacto. Ya, y en el caso de Chile, lo que nos dijeron que es en un momento que fue durante uno de los gobiernos de Piñera se pidió un informe a la OCDE un poco referente a esto para ver cómo estábamos. Y ese informe es bastante curioso porque por un lado dice existe cierta evidencia y la evidencia que nos dan es lo que ocurre en Irlanda y lo que ocurre en Luxemburgo. Yeah. Entonces ya en ese punto es como nos puede dar un poco de risa, claro, porque evidentemente lo que ocurre en Irlanda o en Luxemburgo no es lo mismo exactamente que lo mismo que ocurre en Chile. Claro. Chile. Pero lo que dice la parte que tienden a ignorar los políticos en general en Chile, porque este fue un informe que lo pidieron ambos bandos, pues los dos querían en ese momento subir los impuestos, lo que dice es, señores de Chile, su tasa de impuesto a la actividad empresarial, que le dicen a veces impuesto corporativo, que es nuestra primera categoría, que es la tasa que paga una persona que hace una actividad empresarial, es muy alta, es mucho más alta que el resto de la OCDE. Entonces, por ese lado, evidentemente, y si vemos los resultados desde que aumentó el 2014, si vemos el PIB, es terrible porque desde el 2014, salvo por 2 años, salvo el 2018 y el 2021, Chile, que normalmente crecía, que es lo que dice este informe, es como, entre comillas, optimista, porque dice, mire, Chile hemos visto que crece por sobre el promedio de la OCDE hace 30 años. Llevaba hasta el 2014, Chile llevaba 30 años creciendo por sobre el promedio de la OCDE. Pero desde que aumentamos el impuesto de primera categoría, ese informe, digamos, es lo que pasa después de ese informe, salvo por 2 años hemos crecido por debajo de la tasa de la OCDE. Es decir, que claramente esta curva de Laffer y la no elasticidad de subir los impuestos nos pasó la cuenta y claro, es evidente que va a bajar la base imponible debido a que hay menos crecimiento. Entonces, si pasamos de crecer por sobre la OCDE, es decir, que seguíamos trotando, íbamos a poder llegar en algún punto a un nivel de crecimiento aceptable, pero ahora que estamos corriendo más lento, la OCDE nos pasa, es evidente que vamos a recaudar menos. Y el segundo problema que tiene esto es que este informe de la OCDE
¿qué es lo que dice? Que es la segunda parte que se ignora absolutamente. Y dice, ¿sabe qué? Usted, a diferencia del resto de los países de la OCDE, y que hacen estas típicas comparaciones del pasado, pero Chile, curiosamente, estábamos a este nivel de Producto Interno Bruto por persona, éramos curiosamente asimilables al nivel de ingreso que tuvo Australia en algún momento. Entonces hacen una comparación con Australia y dice, usted está en este momento está cobrando más o menos lo mismo que cobraban en Australia en ese momento, pero cuando Australia estaba en ese momento, la OCDE cobraba más. Es decir, los australianos cobraban menos impuestos y en los demás países europeos tenían una carga más significativa. Entonces estamos parecidos a los australianos en algún punto. Pero nos dicen, ojo, que bajo todo parámetro, las tasas aplicables al impuesto global complementario, que es el impuesto que pagan las personas, son muy bajos en los segmentos medios. Entonces ahí es donde parece ser bastante evidente el por qué los políticos de los distintos bandos quieren ignorar a toda costa esa parte del informe de la OCDE. Porque lo que nos sugiere la OCDE es súbale los impuestos a la clase media y bájele los impuestos a las empresas. Claro. Sí, a ver, Gonzalo, es que diste cuenta de información súper relevante que me permito, seguramente lo voy a hacer mal, pero que me permito resumir o ordenar en mi mente, Gonzalo. En primer lugar, dijiste, y por favor corrígeme si es que me equivoco, pero dijiste, ¿sabéis qué? Los contornos en Chile son difusos. Tenemos un principio de legalidad, es decir, que ha sido la lucha, me carga esa palabra, pero la lucha desde hace siglos, ¿no es cierto?, en que nos paramos frente al soberano, frente al gobernante, y le decimos, yo necesito algo de certeza. Y por lo tanto, todo lo que usted me extraiga de mi bolsillo, generado con mi esfuerzo y por mis medios, ¿no es cierto?, con mi trabajo, tiene que estar estrictamente regulado en la ley. Y eso significa que lo que yo voy a pagar, no solamente la tasa del impuesto, que incluso la tasa tiene contornos difusos en algunos casos, pero no solamente la tasa, sino que cuál es el hecho imponible, cuál es la base, o cuándo se da la exigibilidad del impuesto, el devengo, qué sé yo, ya. Todos los elementos de la obligación tributaria tienen que estar en la ley. Y lo que tú estás diciendo es, sí, pero fíjense que cuando los expertos miran nuestro sistema tributario se dan cuenta, bueno, y nosotros también nos damos cuenta, ¿no es cierto? Cuando miramos nos damos cuenta que los contornos son súper difusos y que hay un espacio gigante para la discrecionalidad o para incluso casos de arbitrariedad en el cobro de impuestos, en el giro del impuesto, ¿no es cierto? Porque hay espacio para que, incluso con la justificación de hacer uso de facultades de fiscalización por parte del Servicio de Impuestos Internos, se cobren impuestos que no están en todos sus elementos en la ley, ¿no es cierto? Bien, ese es el primer punto. En segundo lugar, la cantidad a cobrar, en que tú, como bien dices, oye, en Chile estamos por sobre la tasa promedio de impuestos que se cobra a las empresas, o primera categoría, impuesto de primera categoría, de la OCDE. Y eso, Gonzalo, yo lo creo que tú lo mencionaste, pero lo quiero repetir porque lo encontré clave, que te alejáis o sea, pierdes competitividad. Y eso en castellano creo que es mega relevante porque nosotros necesitamos atraer inversión. Y cuando tú tienes, y el inversionista, nadie es tonto, nadie, ni tú, ni yo, ni las personas que están en la casa. Entonces, cuando tú ves que en otras jurisdicciones, que en otros países, el impuesto corporativo es menor, tú vas a poner tu plata, tu inversión, en aquellos países en que, abro comillas, te tratan mejor. Porque la plata te rinde más, ¿no es cierto? Como inversionista, es decir, como una persona que ahorra para poder generar un proyecto que aporte valor, que genere riqueza, yo voy a preferir la jurisdicción que tenga un sistema tributario con un impuesto corporativo competitivo. Y si la tasa, como tú bien representas, si la tasa del impuesto corporativo es mayor en Chile que los otros países desarrollados que son miembros de la OCDE, es más alta, obviamente la inversión se aleja y se espanta, porque nadie es tonto.
¿no es cierto? Perdón que lo simplifique tanto, pero es la lógica que hay detrás de este súper importante punto que tú pones. Y el tercero, respecto de la base, yo aquí quiero agregar algo, Gonzalo, porque Gonzalo nos dice, la OCDE ha recomendado o se da cuenta que impuesto a la renta pagan muy pocas personas en Chile. Eso es, ¿no es cierto? Dicho al revés, digamos, que la base a cobrar, de contribuyentes a cobrar el impuesto a la renta, es muy poca en Chile. Y como tú bien dices, y lo que falta es pegarle el manotazo en el impuesto a la renta a la clase media, es expandir la base de las personas a las que se cobra, ¿no es cierto? Independientemente que podamos discutir ese punto o no, yo creo que aquí hay algo que no mucha gente, o quiero complementarlo con una idea de que hay muchos contribuyentes de esta propia clase media, si lo queremos poner ahí, o de la base de gente que no paga impuesto a la renta porque está exento por la ley, financia el Estado igual. O sea, hay un porcentaje de recaudación de IVA que es mayoritario en Chile, y el IVA lo pagamos todo. Entonces, quería hacer ese punto porque no se trata de... No, es que la clase media está siendo como privilegiada al estar exenta, o los ingresos de las personas que no pagan el impuesto a la renta es limitado conforme a la legislación chilena. Sí, pero financian la fiesta igual, ¿no es cierto? Y el IVA es uno de los ejemplos. Vamos a ver si es que los políticos les van a hacer caso a expandir el impuesto a la renta a más personas. Yo creo que es tan políticamente impopular que jamás se va a tomar en consideración esta variable que establece este informe. Aun cuando se haga un daño tremendo, no solamente a la clase media, sino que a todos los habitantes de nuestro país, porque esto significa pegar es un garrotazo mejor distribuido. Eso es lo que recomienda, ¿no es cierto?, este informe. Como péguenle el garrotazo en una tasa mucho más razonable, porque ustedes están muy altos y están espantando la inversión, pero distribúyanlo de mejor forma porque no se ve bien a largo plazo, digo, que se cargue la mata o que se cargue la tributación a una parte de las personas que generan riqueza. Claro, porque un poco la visión de los europeos en ese sentido es bastante, podríamos decir, casi cruel, porque dicen, bueno, las empresas, el capital es esencialmente móvil. Exacto. El capital se va a ir el día de mañana, se siente maltratado y se va. Pero las personas naturales, tiene que haber una crisis muy grande. Normalmente, si vemos los países de la zona, tiene que ser, no sé, algo como lo que ocurre en Venezuela, para que la gente empiece a escapar de su país. Entonces la OCDE dice, bueno, tiene ahí a la clase media que ¿a dónde se va a ir? Entonces, un poco la visión de la OCDE siempre ha sido, de los países europeos, es que tiene a sus ciudadanos ahí, y como los ciudadanos en general no se van a ir a vivir fuera de Europa, tienen que estar cayendo bombas para que escapen, así tiene que ser una segunda guerra mundial para que tengan flujos de migratorios altos. Les cobran impuestos porque es una base de fácil recaudación, porque están ahí, el empleado lo retiene, entonces ellos ven como una especie de presa fácil a las personas naturales. Exacto. Es un poco en rigor esa es la postura. Ahora, al mismo tiempo, reconocen en estos estudios que volvemos al tema de esta elasticidad, que los impuestos a la renta son los que provocan un mayor daño a la comunidad en general, porque el impuesto a la renta termina, en la medida que sube, empieza a bajar, hay un punto que comienza a bajar la actividad económica. Y en Chile lo vemos, los datos están ahí. Ese punto ya llegó. Evidentes, y del 2014, o sea, es terrible, porque si vemos los datos publicados ahí por el Banco Mundial, que son los mismos, están tomados de los datos del Banco Central, sí. Desde el 2014 hasta ahora, solo 2 veces hemos vuelto a crecer, 2 años, hemos vuelto a crecer más que la OCDE. Todo el resto de los años, de estos 10 años, hemos crecido por debajo de lo que antes crecíamos, que antes crecíamos en una tasa mayor que la OCDE, ahora crecemos en una tasa más baja. Es decir, que si lo miramos esto de manera burda, si vamos en una maratón, antes íbamos a 10 kilómetros por hora, ahora vamos a
la mitad de eso, porque es tristemente en el tiempo, cada punto menos que crecemos es una base menor de crecimiento para el siguiente ejercicio, es decir, que vamos achicando la base, al final del día, visto desde el punto de la recaudación, vamos achicando la base imponible futura. Claro. Entonces, por eso los europeos dicen, si va a sacrificar a alguien, sacrifique a la clase media. Gonzalo, y respecto quiero tomar el punto sobre el origen o el cambio del monarca con el Estado, ¿no es cierto? Nos pusimos de acuerdo en que bueno, le entregábamos la protección de algunas funciones mínimas al Estado, ¿no es cierto? Bueno, ahí dependiendo si somos naturalistas o bueno, dependiendo del origen del contrato social, pero da lo mismo cuál teoría prefiramos, porque está claro que nosotros queremos que el Estado provea de seguridad. Yo creo que ahí igual es transversal, ¿no es cierto? O sea, usted cumpla con entregarme paz, orden público, semáforos en las calles, ¿no es cierto? Cosas mínimas. Y el impuesto, uno podría estar de acuerdo con financiar al Estado para que cumpla con esta misión mínima. Orden, seguridad, protección de la propiedad privada y garantía de la libertad, ¿no es cierto? Vida y libertad. Entonces, y relacionándolo con la moral tributaria de la que tú hablabas, pero ¿cómo ves hoy día esto de la moral tributaria? ¿Cómo ves hoy día el ejercicio de las facultades de fiscalización, si quieres, del servicio y la parada, dicho en castellano, en la que está el contribuyente, cuando vemos que estas cositas mínimas o lo mínimo que uno espera del Estado tampoco se están cumpliendo a cabalidad, por decirlo, por ser súper generosa con lo de a cabalidad, porque derechamente podríamos decir que no se están cumpliendo, pero eso lo digo yo. Uh-huh. Bueno, si vemos en la última reforma se dijo que una herramienta para que subiera esta moral tributaria iba a ser esto de la sostenibilidad. Y el ministro dijo algo que es tal cual, que la moral tributaria, cuando hablamos de moral tributaria, técnicamente no estamos hablando de la moral en el sentido clásico, filosófico, de qué es bueno, qué no es bueno, sino que la moral tributaria es una pregunta que se hicieron los economistas a ellos mismos. Y dijeron, sabemos, como economistas, que la gente no quiere, nadie en su sano juicio quiere pagar los impuestos, porque los impuestos es dinero, tienes menos dinero, por lo mismo, salvo que existiera alguien que fuera una especie de santo y dice yo quiero trabajar para darle todo mi dinero a otro. O muy mentiroso. Claro. La gente no va a querer pagar los impuestos simplemente por el razonamiento económico. Ellos un poco decían, el razonamiento económico es que voy a tener menos dinero, por lo mismo nadie quiere pagar más impuestos. Y un paréntesis, cosa, pero y tiene toda lógica, ¿no es cierto? O sea, un peso en la billetera del fisco es un peso que está fuera de la economía privada y por lo tanto fuera de todos los proyectos que yo quiero hacer. O sea, le pago al fisco, pero dejo de consumir si es que tengo ganas de consumir, dejo de ahorrar si es que tengo ganas de ahorrar, de invertir, ¿no es cierto? De comprar bienes de capital. Chao, esa plata me la quitan y va directo al fisco ya, ese paréntesis. ¿No? Claro, entonces como los economistas parten siempre de supuestos, entonces ellos tienen este supuesto del homo economicus, que es un ser que dice yo quiero tener más recursos y por lo mismo este hombre ideal que existe en todas las sociedades, la teoría es que ninguno de ellos quiere pagar los impuestos, pero aún así existen lugares y sociedades en los cuales existe un mayor interés en pagar menos impuestos que en otras. Y ahí ellos dicen cuáles son los motivos que llevan a la gente a engañar al fisco. Es decir, no definen qué es engañar al fisco, sino que al final del día lo que hacen es encuestas de decirle a la gente lo siguiente. Si usted pudiera engañar al fisco, ¿lo haría? Y después de que responden sí o no, ¿por qué lo haría? Entonces la moral tributaria lo que estudia esencialmente es eso, es decir, sin definir engaños, sin definir, es buscar los motivos por los cuales la gente querría engañar al fisco. Y esa sería una baja moral tributaria de la población. Aquellos en que encuestados, mucha más gente o muchos más contribuyentes dicen, no, yo engañaría al fisco, sí, ¿y por qué? Y te dan las razones.
es cierto? Exactamente. Perfecto. Claro, inicialmente, obviamente, los primeros estudios de esto eran más divertidos porque lo hacían los europeos, que obviamente observaban algo que los países del norte de Europa la gente tendía a pagar los impuestos, y según Schmoeders, que era uno de los primeros estudiosos de eso, inclusive decía, en el caso de los ingleses hacen las cosas más descabelladas que les pide la administración tributaria y cumplen con todas estas declaraciones absurdas. Claro, no se murió y no vio lo que pasa en Chile, así que tienen a los pobres contadores llenando estos formularios. Y decía, en cambio, en el sur de Europa la gente es mucho más relajada y no le importa tanto esto de pagar el impuesto. Entonces ellos querían ir más allá de decir esto es algo que a uno les llega más sol y a otros les llega menos sol. Querían estudiarlo de manera científica. Entonces establecieron todas estas encuestas y es algo que... ¿Por qué estamos predispuestos no a pagar más o menos? Claro. Ya. Y ahí un poco hay dos ejemplos que son bastante claros, porque los estudios sistemáticos que se han hecho de esto, que el último fue un estudio que hizo en conjunto la OCDE con las asociaciones de contadores internacionales, que son dos, y que lo hicieron en varios países, pero se concentraron esta vez en Sudamérica. Entonces tenemos datos duros de la región publicados recientemente. Y si vemos lo que dijo el ministro de Hacienda y gente que llevó el ministro de Hacienda para justificar este tema de la sostenibilidad, según el gobierno en ese momento, la baja moral tributaria se debía a un bajo cumplimiento, que la gente decía, como una empresa grande no está cumpliendo, entonces yo quiero cumplir. Ya. Pero el problema de eso es que no está sustentado con datos, con estudios comparables. Y los estudios comparables, porque está este estudio reciente de la OCDE que coincide con otros estudios previos realizados por otras organizaciones, y da cuenta de algo que se puede explicar fácilmente. Si vemos el CIAT, que es una organización de administraciones tributarias que se dedica principalmente a promover conocimiento, es decir, no es una organización política, no promueve suba los impuestos, baje los impuestos, sino que simplemente recopila... No promueve socialismo versus liberalismo, no. Nada, exactamente, no dice queremos una u otra cosa, sino que simplemente hace estudios y da datos y busca maneras de ir comparándolo. Y en las fichas del CIAT, que están al año 2022, podemos ver que en el caso de el promedio de la relación del PIB que toma el Estado por impuestos, es decir, es un dato duro, tenemos el PIB, Producto Interno Bruto, que la recaudación efectiva, a qué porcentaje del PIB corresponde, es decir, recaudación dura. Y en el caso de Brasil recauda un 33,3% del PIB y el promedio de la OCDE es 34%. Es decir, está a 7 décimas de Brasil está casi al nivel de la OCDE, y alguien puede creer que las prestaciones en Brasil son de la misma calidad, las prestaciones públicas, que en Europa. Es decir, yo puedo vivir en cualquier lugar de Brasil como puedo vivir sin ningún problema en cualquier lugar de España, de Francia o de Inglaterra. La respuesta es no. Hay zonas de Brasil donde no hay Dios ni ley, están tomados por el narcotráfico. Hay zonas de Brasil que no tienen atención primaria. Y recauda casi el mismo porcentaje del PIB en impuestos. Y ¿qué es lo que nos dijeron los estudios que hizo la OCDE con estos organismos, que un poco llegaron al mismo resultado que estudios anteriores hechos por otro organismo? Que la moral tributaria en Sudamérica es baja y no está ni siquiera en el mapa el tema del cumplimiento ajeno, sino que el principal problema es la corrupción. La gente dice, ¿para qué voy a agrandar simplemente este saco de dinero que los políticos se roban? Entonces, la percepción del mal uso de los recursos que se le entrega al Estado es la principal motivación por la cual las personas no quieren pagar los impuestos. Y las siguientes tienen que ver un poco con la calidad de las prestaciones que efectivamente ocurren. Es decir, tenemos por un lado que la gente dice voy a pagar 10.000, de esos 10.000, 5.000 se lo van a robar, y los otros 5.000 me los van a entregar en una prestación de salud de mala calidad, o hay una queja en general
de la calidad de las prestaciones estatales. Pero esos son los principales motivos. Y al mismo tiempo, si vemos en paralelo cuáles son las principales causas que llevan a las personas a la informalidad, las primeras dos causas son que los impuestos y las cargas públicas, es decir, las cargas públicas en general, que son impuestos más cotizaciones previsionales, son muy altas. Cotizaciones de seguridad social en general, claro. Entonces, claro, tenemos que el principal problema tiene que ver con algo que queda simplemente, si es que no queremos entrar en los casos chilenos, vemos Brasil. Claro. En Brasil están a décimas del mismo porcentaje del PIB que cobra la OCDE, y claramente eso no llega a la población, sino que se va creando una especie de clase de monarquía casi medieval, en la cual los jerarcas viven como emperadores romanos y la población vive, hay porcentajes, porque obviamente en el caso de Brasil está todo el tema de la desigualdad, pero al mismo tiempo todo este tema de la desigualdad, uno dice, bueno, pero en Brasil se está cobrando lo mismo que la OCDE, entonces, ¿dónde está el resultado? ¿Dónde está la diferencia? ¿Dónde está la plata? ¿Dónde está la plata? Claro. Y si vemos en que el CIAT hizo todo el trabajo, está desde el 2005, Brasil está bien cercano al porcentaje que cobra la OCDE. El 2005 tenían 32,7%. Entonces, claro, pasan los años, recaudan y recaudan más. Y la calidad de vida de la población no empeora. Y de hecho en muchos casos empeora. O sea, podríamos, y recordando lo que acabamos de hablar y vinculándolo con esto, Gonzalo, es la década perdida en Chile, porque desde el 2014 vemos que el crecimiento económico se estancó, se le puso freno de mano, entre otras cosas justamente por la reforma tributaria que se aprueba el 2014 en el gobierno de la presidenta Bachelet. Y entonces ahí tenéis una evidencia de que la curva del Laffer está bien. O sea, esta cuestión no es poner la tasa que yo quiera o recaudar a niveles desorbitantes, porque lo que voy a provocar es justamente el efecto no deseado por quienes aprueban la ley, que es recaudar menos, ¿no es cierto? Y por otra parte vemos este dato que tú entregas de Brasil, en que los niveles de recaudación por Producto Interno Bruto es igual o parecido, casi igual a los países de la OCDE, y veis que los resultados de esa recaudación en realidad no están en las personas que financian la fiesta. Eso es, y lo vinculamos porque partimos conversando sobre esto, Gonzalo, por la moral tributaria y por la sostenibilidad, y casi uno le encuentra razón a los brasileros con baja moral tributaria. ¿Por qué predisposición habrá para pagar impuestos si ves que pagáis como país europeo, como país nórdico, y el resultado es o altos niveles de corrupción y altos niveles de despilfarro? Más o menos lo que vemos aquí. Hoy día, ¿para qué decir con la contingencia? Que no te voy a llevar la contingencia respecto de licencias médicas y que en el propio Servicio de Impuesto Interno, todo esto, ¿cuántas personas? Cientos de personas, ciento y tantas personas ocuparon o defraudaron al fisco. Imagínense, funcionarios de quienes están obligados por ley a aplicar la ley tributaria y a fiscalizar la ley tributaria, los vemos en este escándalo de las licencias médicas. Entonces, claro, se despilfarra, se endeuda al país, en realidad a nuestros hijos o nietos, a las futuras generaciones, sin que nadie les haya preguntado, porque la deuda pública se paga con los impuestos que les van a cobrar a los que siguen, ¿no es cierto?, a nuestro futuro. Y además, lo traemos al presente, los niveles de carga tributaria que tenemos hoy en día. Y no se le ocurrió nada mejor que vincular con la moral tributaria un concepto de sostenibilidad, que tú hiciste mención de sostenibilidad tributaria, que se incorporó ahora en la última reforma tributaria del noviembre del año pasado, en que se incorpora este concepto de sostenibilidad tributaria en el Código Tributario, como una medida de colaboración, ¿no es cierto? Como una medida de apoyo al contribuyente. Entonces, como un mecanismo de tomarse las manos y ser amigos entre el Servicio de Impuestos Internos y las empresas,
ellos estaban pensando en la discusión legislativa al meter este concepto de sostenibilidad en las empresas grandes. Parece que pensaban en la teoría, pero en la ley quedó para cualquiera, da lo mismo. Entonces nos vamos a tomar de las manos con el Servicio de Impuesto Interno y les vamos a informar. Eso es la sostenibilidad tributaria. Y no voy a poner el tema del origen de la Agenda 2030 que tiene este concepto, porque se agarró de ahí. Pero me sorprende, Gonzalo, que a nivel académico, si quiere, este concepto haya sido tan celebrado o tan aplaudido. Me sorprende porque por la evidencia o dato duro que tú estás dando, bastante más general, bastante más no político, ¿no es cierto? O no de política fiscal, sino que de evidencia empírica, afuera, digamos, comparando distintas jurisdicciones tributarias, versus los pocos datos que tenemos hoy día sobre esta misma materia en Chile. Creo que hay un estudio de un profesor de la Universidad Católica de Valparaíso, o de la Universidad de Valparaíso, Católica de Valparaíso. Sí, es posible, pero el gran problema que hay es precisamente ignorar en nuestro medio los datos duros. Claro. Y los datos duros más encima hechos por organismos internacionales serios como la OCDE. Claro. Y toman respecto de la región. Claro. O de nuestro país. Sí, de toda la región. No se hicieron entrevistas por toda Sudamérica con volumen. O sea, son estudios que han sido replicados en otras, es decir, son científicos, pero son replicables. Y la consecuencia son esos dos motivos: corrupción y mal uso de los recursos. Y en mal uso de los recursos, por ejemplo, que otro de los problemas que tenemos es esto que se tiende a ocultar los datos en Chile, por motivos que son un poco evidentes cuando tenemos datos. Que en el caso de la educación, que ha sido siempre este caballito de batalla para ir subiendo los impuestos, y en educación efectivamente ha aumentado el presupuesto del Ministerio de Educación tremendamente en los últimos años. Pero estaba viendo precisamente cuál es el estado de la educación. Y un poco la prueba PISA da cuenta de cosas terribles, pero además, si vemos ahí una fundación que se llama Acción Educar, que se dedica un poco a hacer estas mediciones, comparar y ver los datos, y veía acá algo que es bastante evidente, y es el por qué la gente al final del día no quiere pagar por esto, porque dice, un poco, aquí también leo textual, dice: la calidad del aprendizaje en Chile permanece en niveles que no han variado significativamente durante más de 20 años. Es decir, técnicamente son rendimientos marginales decrecientes. Se pone más dinero en educación y en este caso agradezcamos que es generoso y que dice no ha cambiado en nada, es decir, no gastamos más en obtener el mismo resultado, y no dicen gastamos más en obtener un resultado aún peor. Entonces el problema de la moral tributaria va por ese lado. Mientras no se usen bien los recursos del Estado, mientras no se mida el resultado de qué está haciendo el Estado con los recursos, obviamente la gente no va a tener ningún interés, y ante la pregunta de si usted pudiera engañar al Estado, ¿lo haría?, la respuesta de la gente común va a ser sí, obvio. Y dice, ¿pero por qué? Porque lo que no se robaron lo malgastaron. Y qué bueno el ejemplo que das, o el dato que das de la educación, porque fue justamente cuando empezó nuestra década perdida, en que bajan los niveles de crecimiento económico a propósito de la reforma de Bachelet. Justamente en el mensaje de esa ley, la 20.780, la chiva o la justificación era que con esta reforma tributaria vamos a recaudar más. Mentira. Era el objetivo que tenía, era 3,6 puntos del PIB, si mi memoria no me falla, y no llegaron ni a la mitad en términos de recaudación objetivo de esa reforma tributaria. Sí, y no mencionaron la baja en el crecimiento económico, porque nadie se hace responsable de eso. Y la chiva fue justamente, que está en el mensaje de la ley, así que usted lo puede ver, era justamente proveer a la ciudadanía, sobre todo a las personas más vulnerables, que se sirven de la educación pública, de una educación gratuita y de calidad, ¿te acordáis? Universal, digna y no sé qué otro adjetivo le habían puesto. Y eso nunca resultó. Así que súper bueno el ejemplo, Gonzalo, sobre legislar sin datos. Quiero ir, antes de pasar a la vivienda, que es nuestro último tema, a las cifras. Me acordé de las cifras de evasión. Porque la última ley, esta que hemos hecho mención, que fue aprobada recientemente, a fines del año pasado, la razón por la cual estaban todos tan apuraditos en subirnos impuestos una vez más, era justamente porque había un estudio
que indicaba que la recaudación tributaria era nivel Dios. O sea, eran niveles, pero ya más del 50% de los contribuyentes de impuesto a la renta evadía. Eran unos malditos evasores todos, según un estudio bastante poco serio, lo estoy diciendo yo, y no solamente yo, sino que todos los expertos a los que se les preguntó cuestionaron las cifras de Michel Llorat, que fue el autor intelectual y material de este informe en el que se basó el Ministerio de Hacienda para promover su ley de cumplimiento tributario, ley 21.713 que se acaba de aprobar. Entonces, quiero que me digáis, Gonzalo, cuál es tu opinión respecto de esto de legislar sin datos, o si quieres complementar esto de tomarse de un estudio que elegantemente lo vamos a calificar de poco serio, porque lo hizo todo el mundo, incluido el actual director del Servicio de Impuestos Internos, que cuando le preguntaron en la comisión de Hacienda del Senado por el estudio que situaba a la evasión en Chile en más de un 50%, lo cuestionó. O sea, lo cuestionaron todo. Pero no obstante, nos basamos en un informe altamente cuestionado para legislar. Entonces es como el mundo al revés. Sí, efectivamente, y es algo que fue abordado en la revista de Derecho Tributario, los datos que presentaron al Congreso un poco no resistían ningún análisis, o sea, análisis evidente, y esto es tan evidente que si vemos la medición que hace el Servicio de Impuestos Internos para efectos de sus bonos internos y cumplimiento de metas, el cumplimiento de metas, todos los años dice cumplimos todas las metas, estamos perfectos. ¿Ya? Entonces, no puede ser que al mismo tiempo la fiscalización está perfecta y tenemos un 50% de evasión del impuesto a la renta. Eso no resiste ningún análisis. Claro, tiene un punto. O sea, el Servicio de Impuestos Internos cumple con todos sus indicadores de gestión. O sea, sí, yo soy el súper mega fiscalizador y al mismo tiempo se te pasan por delante de las narices los malditos evasores. Eso, ¿no es cierto? Claro, el Servicio de Impuestos Internos es una institución que ha sido reconocida a nivel mundial en general por su gestión. La gestión de impuestos internos, es decir, cuando dice estamos haciendo bien por muchos años, antes de este periodo de conflicto máximo en el que estamos, pero durante muchos años nadie ha cuestionado seriamente la gestión de impuestos internos, tanto a nivel internacional como a nivel local. Entonces estos números que nos daban y que decían, no, por un lado Impuestos Internos ha fiscalizado perfecto y ha hecho perfectamente su pega, pero la mitad del impuesto a la renta fue evadida, no son cosas que resisten. Entonces alguien está mintiendo. Y un poco el principal estudio que se hizo respecto de cómo se estaba haciendo la medición, que fue publicado en la revista de Derecho Tributario, da cuenta que era este informe sobre el cual se legisló que estaba mintiendo. O sea, claramente no todos esos datos buscaron la manera un poco de inflar, porque 50% de evasión del impuesto a la renta, estamos hablando casi de un país así como que si estuviéramos que nos colgamos de el los Congo, árboles. una cosa así, como una cosa, el país más pobre en medio de una guerra, una cosa como extremadamente terrible. Y si bien había un estudio que usaba los mismos métodos que los métodos de Michel Llorat, que hizo el CEP, si recuerdo bien, el problema precisamente era el tipo de método que se estaba usando. Entonces, sí, si yo uso al final del día uso un método en el que, y no hago todas las, que es similar un poco a lo que todas estas comparaciones, si digo, hoy mira, si yo uso el mismo método que usan en Luxemburgo, pero yo no tengo nada que ver con Luxemburgo es un país chico que viven 20 personas, todos trabajan en un banco y tienen un rey que es multimillonario y es más chico que Rancagua, obviamente la comparación no es válida. Entonces, un poco lo que daba cuenta este estudio que fue publicado en la revista de Derecho Tributario era que para llegar a una medición correcta, no solo se debían usar otros métodos, sino que se debían tener varias precauciones respecto de cómo se hace el cálculo. Y cuando si vemos un poco
una de las últimas veces que fue el director actual de Impuestos Internos a el Congreso y precisamente le preguntaron, oiga, pero ¿de qué nos está diciendo? Ahí quedó todo un poco en evidencia, porque le decían, bueno, entonces si las empresas grandes están cumpliendo, ¿a qué se refiere? Y tuvo que inventar otras cosas en el momento. Dice, no, pero es que si usted mira las empresas grandes con un espejo durante el equinoccio de verano, realmente no están cumpliendo, pero están cumpliendo. Entonces, el primer problema que tenemos es que no existen datos fidedignos para poder legislar. Y a pesar de eso, se usaron esos datos que fueron cuestionados desde por el director actual antes de asumir, hasta por un poco todos los que algo tenían que ver con estos temas. Pero eso pasaba principalmente desde que se usaban supuestos equivocados hasta que se usaban métodos inadecuados. Entonces, si yo te digo a ti que la temperatura en este cuarto realmente son de... Y de hecho, que fue la parte un poco más escandalosa. Si te digo, no, en este momento tenemos 50 grados Celsius, y tú me dices, pero es evidente que no tenemos 50 grados Celsius, pues si no estaría... No estaría con chaqueta, no estaría con chaqueta, entre otras cosas. Y dice, voy a buscar un termómetro, y te digo, no, nadie puede buscar termómetros, que es lo que alegaron, justamente lograron impedir que se presentaran otros informes y que se hicieran otros estudios. Entonces es evidente que si tú impides la medición, lo único que haces es un poco discutir respecto de estas... inventando sobre ficción. Sobre ficción. Entonces, si dices quiero recaudar, y por lo mismo, a la hora de la verdad, todas estas leyes desde el 2014 en adelante dan estimaciones de recaudación que jamás se cumplen. Y jamás se cumplen. Exacto. Que es el equivalente a decir, mira, yo tengo los números del Keno, pero nunca me lo gano. Claro. Jamás me lo gano, pero yo soy el oráculo y te voy a dar los números del Keno, créeme. Y tú me dices, no, pero quiero ir a hablar con un experto. No más expertos, solo yo te voy a dar los números del Keno. Tal cual. Y todos los años perdemos. Entonces, ninguno, si vemos todas las metas y todo lo que dicen que va a recaudar cada una de las leyes, ninguna lo ha cumplido. Claro, yo estoy completamente de acuerdo contigo, y la cantidad de leyes que tocan impuestos para subirlos todas, desde el 2014 a la fecha han sido muchas normas, muchas reformas tributarias, ¿no es cierto? También estaba recordando el artículo que tú dices, pero pucha, qué impotencia o qué frustración constatar que pasa esto, o sea, que legislan irresponsablemente, que legislan al tuntún, que no les interesan los datos, vamos para adelante, porque el objetivo lo ponen y acomodo todo el resto, lo mismo que en el presupuesto, ¿no es cierto? O sea, el ministro quiere esto, esta es la plata que necesita, y ¿cómo la voy a conseguir? Bueno, invento un poco, da lo mismo, después no la consigo, o sea, una irresponsabilidad absoluta. Pero lo más frustrante, creo yo, que en la otra patita de lo que tú estás diciendo, Gonzalo, es que los efectos no deseados de la irresponsabilidad al legislar sin datos, ya mata caballo, digamos, eso pensando... Tú eres una persona que viene en su calidad de experto tributario, no político, digamos. Yo creo que aquí hay harta objetivos ideológicos súper claros, ¿ya? Pero... Y le echamos para adelante nomás. Pero la otra cara de la moneda es que es súper frustrante todo lo que se deja de ganar. O dicho al revés, todo lo que se pierde con estas decisiones. Porque lo estábamos viendo en el ejemplo de la reforma de Bachelet, y que se detuvo el crecimiento. Y el crecimiento no como una medida así económica, relevante. O sea, el crecimiento afecta el bolsillo de todos nosotros. Esto, falta de competitividad en la inversión, y que la inversión escape, la permisología, el despilfarro, todos los puntos que hemos hecho hoy día afectan a los seres humanos comunes y corrientes. Podemos excluir a los políticos que viven en otro planeta, pero los que vivimos acá nos afecta todos los días, por los precios, el desempleo, la moral tributaria de la que tan profundamente hablaste, ¿no es cierto? Y que no te dan ganas de pagar impuestos porque veis cómo se los gastan en la procultura y en la licencia médica, y etcétera, etcétera. Bueno, Gonzalo, vamos a el último tema, que no es mucho más esperanzador respecto de lo que estábamos hablando antes.
que es la vivienda, que es la casa propia, y cómo se vincula con esta materia de sistema tributario, reformas que los políticos aprueban sin medir y sin calcular los efectos que tienen, las leyes que al final nos afectan a todos. Y una de las grandes afectadas es la vivienda, pues es el sueño de la casa propia. Y no sueño así como que es verdad, hoy día la gente no se puede comprar su casa propia como si podíamos, o podía yo cuando era más joven, a propósito del ahorro y de las tasas de crédito hipotecario, incluso de la oferta que existía, ¿no es cierto? Entonces, mi pregunta en concreto es que si desde el punto de vista tributario han habido deliberadamente acciones que finalmente resulten en afectar a este sueño de la casa propia. Sí, que hay dos. Una es generalizada, que no solo afectó el tema de la vivienda, sino que afectó el crecimiento, y que fue combatir la creación de capital dentro de las empresas. Que sí, fue verdad. Que en su momento, el 2014, se planteó que sí, que era un concepto que solo los tributaristas manejaban en un COA fiscal, que era el FUT. Pero el FUT, que era el Fondo de Utilidades Tributables, no era algo distinto que la utilidad acumulada en una empresa. Eso, claro, exacto. Ya. Si tú piensas, por ejemplo, en un edificio que se construye para arriendo, y que ese edificio construido para arriendo inicialmente se financia con deuda, hay un punto en el cual los arriendos, esta empresa termina pagando toda su deuda y se acumuló toda esta utilidad, pero toda esta utilidad, si se usa para construir un nuevo edificio en el que ya no lo estoy financiando con deuda, sino que lo estoy financiando o me compro el terreno, ¿no es cierto?, para poder construir, claro. Claro, estoy financiando ya con capital y con menos deuda, se va acumulando esta utilidad en el tiempo. Entonces, en la medida, que era un poco lo que permitía esta herramienta, permitía que las empresas acumularan capital y ese capital se fuera utilizando en otros proyectos. Y si yo dejaba de tener proyectos nuevos, lo que podía hacer era tomar esta plata, digamos lo más burdo, y lo dejaba en un depósito a plazo en el banco. El banco, ¿qué es lo que hace con esa plata? Se da vuelta y se la presta a alguien más, es decir, vuelve el capital a producir. Virtuoso. El círculo virtuoso. Bueno, el 2014... Pasando por los empleos que generáis cuando tenéis nuevos proyectos y los financiáis con este capital y no con deuda. Exacto. Ya, el 2014 se declaró una especie de guerra en contra de esta utilidad acumulada y hicieron todo lo posible, incluido implementar políticas que en rigor eran lo que se llaman gastos fiscales, porque le dijeron a toda esta gente: llévese la utilidad acumulada, y con una tasa muchísimo más baja en la primera, que inclusive se podía pagar con los créditos acumulados. Es decir, prefirieron regalarle plata a los ricos para evitar que se acumulara riqueza dentro de las empresas. ¿Cuál es el resultado de eso? Mucha de esa gente, especialmente por la inestabilidad política que provocó todo esto, prefirió llevarse la plata afuera, y en este momento hay una construcción en Miami que se está justamente financiando con el dinero que le dijeron a los ricos: señor, llévese este impuesto con el impuesto sustitutivo del FUT y puede hacer lo que quiera con la plata. Pero como nadie se iba a gastar esto, si estamos hablando de la riqueza acumulada entre el 84 y el 2014, claro. Entonces, en la medida que alguien se podía llevar flujos de eso, ese flujo no iba a ser que se lo iba a gastar en Chile, en, qué sé yo, comprar caballos de carrera para hacer los charquis. No, nadie iba a gastar una cantidad de dinero de esa manera. Entonces, el grueso de ese dinero, simplemente la gente, como ya estaba totalmente tributado, podía disponer como quisiera de él. Se produjo todo que en su momento dijeron una fuga de capitales. Toda esa plata se fue de Chile. Y eso fue una de las primeras cosas que afectó la construcción, porque ya no teníamos esta acumulación de capital en Chile, que si yo no lo estaba usando en mi empresa,
lo invertía y esa inversión o lo ahorraba, y ese ahorro al final del día es inversión, porque el ahorro no es, hasta cierto punto, el discurso del 2014, cuando hablaban del ahorro, era como creer que los billetes estaban en una bóveda y que un pato de caricatura nadaba en los billetes. Sí. No, pero, y era ironía de que los ricos fueron los que tenían ahí food en su empresa, porque... Claro, fantaseaban con que este food era dinero que estaba escondido en un colchón, sin entender que la utilidad acumulada esencialmente estaba en una nueva inversión, o si estaba en acciones o estaba en lo más burdo, un depósito a plazo en el banco. Esas acciones estaban invertidas en otra empresa y ese depósito a plazo era un préstamo en otra empresa que estaba produciendo. Ese fue el primero. Pero el segundo, que fue una especie de asalto en contra de la vivienda, fue, por un lado, la disminución y la eliminación y este instrumento era tan famoso que es coloquialmente, la gente sabe, cuando yo digo el DFL2, la gente sabe de qué estoy hablando, la gente común. Y el DFL2, que era una herramienta que fomentaba la construcción de vivienda, incentivando la inversión en vivienda. Y ahí la mentira que se dijo fue que esto estaba siendo mal utilizado porque lo estaban usando los inversionistas para invertir. Y si vamos a la discusión de todas estas reglas en los años 50 y en los años 60, el objetivo de estas normas era precisamente que los inversionistas compraran DFL2 y que no tributaran por nada. Es decir, se hacía artificialmente más beneficioso invertir en viviendas. Claro, que cualquier otra cosa. ¿Por qué? Porque al aumentar la oferta de viviendas disminuye el precio. Es esencialmente eso. Claro. Si yo compro un edificio completo y lo pongo a arrendar y otra persona hace lo mismo, al haber más oferta tiende a bajar el precio. Ese fue el objetivo. La otra herramienta... Espérame. Dos cosas en común que tienen las variables que tú estás mencionando, en que están pulverizando el sueño de la casa propia. Food desincentivando el ahorro, pero absolutamente, ¿no es cierto? Como eliminan el food, en el 2014 eliminaron el incentivo al ahorro. Eso es. Y en segundo lugar, los DFLOs, que tenéis toda la razón, en que fíjate que con este discurso tan odioso, tan neomarxista de la lucha con los ricos, como decís tú, como que creen que las empresas o los dueños de las empresas estaban flotando en dinero, o que tenemos que prohibirle a aquellos que invierten comprando DFL2, como si fuera algo malo. O sea, con ese discurso, ¿sabéis qué, Gonzalo? Los encuentro unos caras de palo. Aquí los que han lucrado a costa de la posibilidad o de la oportunidad de los contribuyentes o ciudadanos comunes y corrientes de comprarse la casa propia son ellos. O sea, porque lo que hicieron fue poner la mano. En estos dos casos que tú estás diciendo, que fueron una de las razones por las cuales se pulveriza el sueño de la casa propia, cambiaron economía privada. O sea, ¿por qué estos ricos van a tener que tener este fondo, este food en sus empresas? ¿Por qué van a tener que tener viviendas sociales de FL2 y darlas en arriendo? ¿Por qué están lucrando? Prefiero hacerlo yo. Y estos gallos te pusieron la presión, se hicieron. O sea, con la eliminación del food te pusieron, tú lo acabas de explicar, pusieron una tasa para que venga la platita para acá, paguen mi impuesto a mí. O sea, a los que más les gusta el lucro, es una cuestión impresionante. Y les gusta para hacer solidaridad con plata ajena y malgastársela, como decís tú, porque por último acá lo que hacía el empresario o el inversionista era en vez de gastárselo en cosas irrelevantes, no sé, superficiales, frívolas, te lo estáis gastando en una inversión en inmueble, que además le da oportunidad al bajar los precios de la compra y venta de bienes inmuebles, pero también baja ahí el precio de los arriendos, porque había más stock disponible. Entonces, ¿cachai? Este lucro odioso con el que justifican razones por las cuales ponerle más traba o más cortapisa a la vivienda o al sueño de la casa propia, lo que hicieron fue cambiar y venga para acá. Los que más les gusta el lucro. Ya, perdón, Gonzalo, esa fue el paréntesis de estas dos razones primeras que tú indicas para eliminar este sueño. ¿Cuál me iba a decir? Disculpa que te haya interrumpido. Sí. La otra
que hay una adicional, para que no se nos olvide. Pero la otra importante fue la eliminación del crédito especial de las empresas constructoras. Sí. Que era una forma de financiamiento a través de la devolución del IVA que esta misma constructora había pagado. Es decir, que una de las gracias que tenía, que si bien había el Estado se metía, entre comillas, la mano al bolsillo para entregarle plata a la constructora, era la misma constructora la que había pagado ese IVA. Es decir, que le estaba un poco devolviendo lo mismo. Claro. Y ese incentivo, el crédito especial de empresas constructoras, que estaba orientado en viviendas de menor tamaño, también desde que eso se eliminó ha caído brutalmente la construcción de viviendas. Respecto de eso también hay un artículo en la revista de Derecho Tributario este es de Magdalena Versovich, si recuerdo bien, que analiza muy bien en detalle y da los datos y da cómo todos estos elementos de FL2 y el crédito especial de empresas constructoras han afectado al estar esta escasez, a lo que se sumó el aumento, que es algo como un poco mundial, pero esta es una herida autoinfringida, como dicen, el de haber modificado el DFL2 y el crédito de empresas constructoras, que un poco dejó a todo este mercado a merced de esta alza mundial en las tasas de interés. Sí. Lo que se dio la tormenta perfecta para empezar a dejar a la gente sin casa. Y en casos más especiales, en el caso de las personas que no tienen una solidez financiera suficiente como para comprar su casa con un crédito hipotecario, que financia sus casas con leasing, que hay empresas que se dedican a eso, a esas empresas les aplican este impuesto, esta sobretasa del impuesto territorial, que fue creada en contra de los súper ricos, claro, también con un discurso como de lucha de clases antiguo. Pero ese impuesto de sobretasa se aplica a todas estas empresas que se dedican a financiar viviendas que son compradas con el leasing, y ese leasing esencialmente es un arrendamiento con opción de compra, sí, que es a largo plazo, y la empresa que financia eso se hace dueña de las viviendas, y al hacerse dueña de una serie de viviendas, esas viviendas empiezan a sumar contribuciones, que es este impuesto que vimos que causa muchísimos problemas, y se les aplica una sobretasa por el monto, sí, lo cual esa sobretasa se traslada al precio de los leasing. Obvio. Porque al final del día siempre el que termina pagando todos los impuestos es la población, porque la tendencia es que tiende a caer a reflejarse en el precio al final del día. O sea, el impuesto, nunca hay tal cosa como un impuesto neutro. O sea, y lo hemos visto brutalmente en estos datos en que antes crecíamos por sobre el promedio de la OCDE, ahora crecemos por debajo. O sea, no hay tal cosa como un impuesto neutro. De hecho, no sé si recuerdas cuando comenzó todo esto en 2014, se dijo que era mentira que los países crecían menos cuando los impuestos aumentaban, hasta se llegó a decir que podían crecer más. Y la evidencia en ese sentido es brutal. Nos acercamos a paso de tortuga. Antes íbamos relativamente estables hacia un camino razonable, ahora ya nos estamos alejando un poco del crecimiento necesario para que la gente mucha gente pueda salir de la pobreza. A lo que se suma que, como ha bajado la base imponible al caer el crecimiento, hay menos recaudación, pero el Estado sigue gastando, que es un poco la guinda sobre toda esta torta. El endeudamiento del Estado, tanto oficial a través de la emisión de bonos del Estado, como todos estos endeudamientos que hemos visto en el cual han hecho que empresas públicas se endeuden y le pasen el dinero al gobierno central, lo cual la pregunta es, ¿será eso un gasto rechazado inclusive desde el punto de vista simplemente como las bromas de los tributaristas, bromas fome de tributaristas? Pero toda esta masa de endeudamiento, imagínate, tenemos desde universidades públicas que están prácticamente quiebra, hay varias que están literalmente en quiebra, que habían anunciado una serie de sumarios. Entonces tenemos un montón de entidades públicas
que no, hay algunas que están quebradas y otras que salieron a endeudarse para pasarle ese dinero al Estado. Ahora, todo ese endeudamiento son impuestos del futuro. Claro. O sea, no es alguien lo va a tener que pagar y al final del día nos estamos gastando hoy el dinero de las generaciones de mañana. ¿Sí? Entonces es algo como... Es bastante terrible porque siempre se vende este discurso que todo se está haciendo por la siguiente generación. Acá es al revés, se está gastando en este momento el dinero que van a tener que pagar. Un poco es como esta farra para que no nos importa porque toda la farra de hoy la va a tener que limpiar y la va a tener que pagar la siguiente generación. Sí, y me tomo lo que dice Gonzalo, no profundizamos en el impuesto territorial porque nos estábamos preguntando respecto de las cortapisas que existían para el sueño de la casa propia, ¿no es cierto? Entendiendo que todavía no te la compraste y que está súper difícil, o sea, hoy día es prácticamente inalcanzable, ¿no es cierto? Esperemos que las cosas mejoren un poco, pero el impuesto territorial o las contribuciones de bienes raíces, como se las conoce coloquialmente, es un problema súper grave para quienes son propietarios, ¿no es cierto? Porque se grava el inmueble en torno a un avalúo fiscal y en el fondo a un algoritmo en que el servicio de impuestos internos determina. Y vinculándolo con la primera parte que hablamos en esta entrevista o en esta conversación, la verdad es que esa cuestión sí que es una oscuridad, es como un hoyo negro. Y viene proceso de reavalúo el próximo año, así que vamos en un programa especial vamos a tocar ese tema que le preocupa a todos los propietarios de bienes inmuebles. Para terminar, Gonzalo, ¿alguna propuesta? Me imagino que la primera es volver al food tomando lo último que conversamos. Exactamente, porque esta un poco fantasía de que se puede inventar la rueda, cuando sabemos cuáles son los instrumentos tributarios que funcionan y cuáles son los instrumentos tributarios que le permitieron a este país entre el 84 y el 2014 crecer. Un poco es fantasioso esperar que otro tipo de recomendación nos devuelva al camino del crecimiento. Sobre todo cuando usamos datos que son falsos, como el informe que estábamos hablando de evasión, y sobre todo cuando tenemos políticos irresponsables, no solamente ejecutivos, sino que parlamentarios que aprueban leyes que no consiguen los resultados que dicen que van a conseguir y todos miran para el techo. ¿Habrá algo que podamos hacer en términos de responsabilidad de quienes toman estas decisiones? Claro, ahí es un poco más difícil porque lo primero que necesitamos es tener datos de cómo funcionan las instituciones. O sea, en el caso de la educación existe una medición por necesidad debido a que hay que hacer una prueba de selección universitaria, está la prueba CIMSE, pero en todas las demás actividades que emprende el Estado no existe ningún tipo de medición. Y ese es como un problema estructural para efectos de que la gente sepa qué está funcionando bien y qué está funcionando mal. Pero ya después, en toda la otra parte, que es el principal motivo por el cual la gente no confía en Sudamérica en el fisco, que es por el mal uso de los recursos fiscales, ahí hasta cierto punto hay que esperar que la Contralora siga haciendo un trabajo como el que ha hecho hasta ahora. Es verdad. Porque realmente lo único que puede mantener un poco, que nos permitiría dar el salto, es que efectivamente todas esas situaciones irregulares que son detectadas, que sean detectadas, y ahí es justamente, como dicen, hay que sacarse el sombrero entre la Contralora, ha hecho una labor que no se había hecho en décadas prácticamente, y al mismo tiempo el que eso termine en un castigo respecto de la gente involucrada, porque si las personas, que es al final del día el tema de la moral tributaria nuevamente, si la principal causa de la baja en la moral tributaria es que las personas perciben que el dinero es malversado o mal usado, si no se mejora la medición para saber qué funciona mal y poder corregirlo, y no es detectado y sancionado el mal uso de los recursos fiscales, eso se va a mantener. Pero en el otro, y es un poco el último punto, está por toda esta otra parte que mueve a la gente a
operar fuera del sistema, la gente común. Claro. Que son todo esto que le dicen permisología, que al final del día es necesario simplificar y al final del día eliminar completamente un montón de reglas que impiden que la gente pueda trabajar. Sí, volver al origen, Gonzalo, ¿ah? Te encuentro toda la razón en las ideas o en las propuestas de lo que habría que hacer. No estamos ahí, así que no tenemos ninguna capacidad de decidirlo, pero bueno, con estas entrevistas o con estas conversaciones queremos, sin ser pretencioso, ¿no es cierto?, poner temas de reflexión para que la ciudadanía somos los que podemos presionar al final a nuestros parlamentarios o ser súper responsables a la hora de votar, si ellos son los que toman las decisiones en materia de políticas fiscales, en materia de políticas tributarias. Así que, claro, volver al origen sin que se nos olvide para qué está el Estado, ¿no es cierto? Y cómo finalmente las ideas o los gobiernos que son colectivistas toman, en mi opinión, decisiones que tienen propósitos claros, más ideológicos que basados en la evidencia empírica y basado en evidencia que logren objetivos o resultados deseados para las personas comunes y corrientes que no son políticos. Así que con esta reflexiones y conversación que hemos tenido hoy día, Gonzalo, termino agradeciéndote. Espero que haya cumplido esta entrevista tus expectativas para que acepten una nueva invitación en algún tiempo más, y ojalá que las personas en su casa hayamos logrado, bueno, traspasar algunas preocupaciones, inquietudes de lo que está pasando, el diagnóstico en nuestro sistema tributario. No sé si te quieres despedir, Gonzalo, y yo termino agradeciéndote nomás. Muchas gracias, Rocío. Igualmente fue un agradable entrevista. Chao.